¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. ¿Cómo están? La última semana, maestra, un poco pesada. Ay, sí, ya me imagino, ya todo el mundo quiere que se termine esto. Sí, están buenas las asignaciones. Muy bien, ¿y los demás cómo están? Bien, maestra, aquí andamos. ¿Bien? ¿Sufriendo o no? Pues sí, con los trabajos y tareas, pero pues le vamos dando. Muy Con toda la bien, actitud, maestra, con toda la actitud. Una semana más. exactamente eso. Eso ayuda bastante. Nunca perder la actitud. Ok, chicos, estoy buscando aquí un archivo para concluir lo que es la unidad 4. Denme 2 minutitos. Ok, chicos, ¿pudieron ver los links, bueno, los videos que les compartí la última clase? Yo vi el que nos puso, pero aquí en clase. Les había mandado otro con respecto a la preparación de las muestras. No me acuerdo si fue por el chat o lo puse en, en el equipo de Teams. No recuerdo bien. Pero bueno, lo importante era que vieran ese video porque precisamente para esta técnica lo más, digamos, complejo era o es la preparación de la muestra. ¿Recuerdan qué características tienen que tener? Están delgadas. Delgadas, ¿qué tan delgadas? Pues a unos cuantos milímetros. Ok, ya son cuestiones de nanómetros, ¿sale? ¿Y esto con qué finalidad? Bueno, pues de que puedan atravesar lo que son los electrones, la muestra y poder así obtener información. Habíamos visto también que con esta técnica podemos obtener imágenes de campo claro y campo oscuro, ahora sí que dependiendo del comportamiento que tengan los
los electrones al momento de tener la interacción con la muestra. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí o no, chicos? Yo no me acuerdo, Miss, la verdad. ¿No? Ok, entonces vamos a dar rápido ese. Miren, este link que les voy a pasar, es importante que lo vean. ¿Qué tiene que ver con respecto a la preparación de la muestra? Sale, está largo, entonces ese, digamos, se queda de tarea para que lo vean. Y, a ver, esperen un poquito. ¿Se puede ver la pantalla ya? Está cargando, creo, maestra. Sí, ya, porque ya aparece. Sí. Ok. Entonces, este es el link que les va a tocar ver de tarea, donde, como les comentaba, es con respecto a la preparación de las muestras. Esto fue lo que vimos, lo que les comentaba, dependiendo de cómo se tiene la interacción de la muestra. Y en las, pues vamos a tener imágenes de campo claro e imágenes de campo oscuro. Aquí, esta es una imagen donde nos representa lo que es la muestra. Está haciendo incidir lo que son los electrones y podemos tener diferentes comportamientos. Si el electrón es dispersado o si no es dispersado, entonces así vamos a tener campo claro, campo oscuro, ¿sale? Nuevamente entra aquí en juego lo que es el tipo de dispersión elástica o inelástica. Nuevamente, mismos conceptos que veníamos manejando en el microscopio electrónico de barrido. Con respecto a las aplicaciones, estas pueden ser muchísimas, tanto en el área de los materiales, que es nuestra área, como en el área médica o biomédica. ¿Por qué? Porque podemos identificar o se puede identificar lo que es dimensión, la posición de los microcristales o algunas partículas que se estén observando o estén presentes en la muestra. También aquí es importante porque entramos al aspecto de la cristalografía. Todo lo que tenga que ver con cristalografía, esto es la posición de los planos cristalinos, estudio de defectos, así como también composición química del material. ¿Cuáles son los defectos, chicos, que podemos encontrar en nuestra celda cristalina? Eso fue de la materia del semestre pasado, antepasado. ¿Qué defectos podemos encontrar en un cristal? O bueno, en un material cristalino. Dislocaciones. Dislocaciones, ¿qué más? Vacancias. Vacancias, ¿qué otra cosa? Especiales.
intersticiales. Ok. Entonces, si se fijan, ya al estar manejando este tipo de técnica o esta técnica, estamos hablando de cristalografía de efectos cristalinos. Mencionaban sus compañeros lo que son los dislocaciones y recuerdan que una parte importante al estar hablando de las dislocaciones o al estar analizando estas era el vector de Burgers. ¿Recuerdan ese concepto? Sí, ¿Sí o no? sí, maestra. Ok, entonces ese vector lo podemos analizar con este tipo de técnica, ¿sale? Con la de transmisión. ¿Alguien que me ayude a leer? A ver, Jorge, por favor. ¿Dijo algún nombre, maestra? Disculpe. Sí, Jorge Tapia. Perdón, maestra. El TEM es muy útil en la caracterización de dislocaciones y otros tipos de defectos lineales y planares presentes en las lesiones metálicas. Estos defectos son de interés científico e industrial para comprender los mecanismos de deformación que se llevan a cabo en materiales metálicos al ser sometidos a esfuerzos específicos durante su aplicación final. Ok, gracias. Entonces, esto es un poco de lo que estábamos comentando. Ya, si se fijan, entra aquí la parte de relacionar lo que es el comportamiento mecánico. Como les comentaba al principio de materia, que con esta empezamos a ir involucrando conceptos que veíamos en semestres o materias pasadas y de qué manera o cómo las vamos aterrizando, ¿no? Entender el comportamiento mecánico, entender su falla o lo que es el aspecto de lo que es la innovación o la creación de nuevos materiales para X o Y aplicación. Entonces, todo es una cadenita que pues se aterrizan con el uso de las técnicas adecuadas para la comprensión de su estudio o el estudio de estos materiales. Gracias, Jorge. A ver, Carla, por favor. ¿Sí está Carla? Carla a la una. No, ok, a ver, María Fernanda, por favor. ¿Puedes hacer lectura? Sí. Es posible Gracias. identificar el vector de Burgers que caracteriza las dislocaciones, así como los planos, fases y direcciones en las que se hacen presentes los defectos. De esta forma, es posible correlacionar variables como la tensión y la temperatura de servicio con el desarrollo o movilización de las dislocaciones. En el caso específico de las fallas por fatiga, se puede estudiar también la correlación de ciclos y la generación de las primeras fallas nanométricas que eventualmente desencadenarán la falla final del material. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si se fijan, todo es ir relacionando. Sale aquí, hace mención acerca de movilización de dislocaciones y cómo lo que se puede detectar fallas a escala nanométrica que se presentan o se presentaron en el material que nos van a causar lo que es una falla. ¿Sale? Entonces, esta técnica nos da muchísima luz hablando en cuestiones, digamos, cristalográficas, ya aspectos aún mucho más específicos, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver, aquí las identificaron como dislocaciones. Nuevamente, aquí se ven dislocaciones y podemos ver la escala, chicos.
que ya son escalas nanométricas. ¿Sale? Aquí están poniendo lo que es una cota de 200 nanómetros, de 50 nanómetros o de 0.5 micras. En este caso, aquí se puede observar o lograr identificar precipitaciones, diferentes imágenes, campo claro, campo oscuro, y como nuevamente utilizando mayor, digamos, aumento, pueden ver lo que son a escalas nanométricas perfectamente lo que es la morfología de esas precipitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esto de transmisión está, digamos, como más ampliamente usado en el campo de nanomateriales. Entonces, ahora sí que es la única técnica bueno, no la única, sino una de las técnicas principales que permite el estudio de esa rama. También dentro de lo que es la microscopía electrónica de transmisión, encontramos o se presenta lo que es la alta resolución. Está identificada con estas siglas HRTEM y gracias o con ayuda de esta escala o de esta variante, podemos ver lo que son las distancias interplanares, las posiciones atómicas de las partículas o del material que se esté analizando. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente es una imagen. Ven lo que son algunas partículas o precipitados. No recuerdo si son... corresponden a nanopartículas de oro. Esa escala de, bueno, ponen la cota de 30 nanómetros. Hace nuevamente lo que es un zoom en estas partículas y pueden ver con mayor definición, con mayor claridad cómo están posicionados esos átomos o cómo es la morfología, la textura de esa partícula. Y aquí, como les comentaba, se hace identificación o se puede medir lo que es la distancia interplanar, que nosotros habíamos visto ese concepto en física del estado sólido, ¿recuerdan? Que decían, calculen la distancia interplanar entre tal y tal cosa, o entre tal y tal plano. Entonces ya nos daba un resultado. Entonces eso pues ya está aquí calculado, se puede medir directamente con la microscopía de alta resolución. Nuevamente, aquí se presentan nanopartículas sinterizadas, campo oscuro, campo claro, y se puede ver claramente lo que es la morfología, cómo están ordenadas, o si dentro de estas partículas se encuentran aún algún precipitado o a otro material que las contenga. ¿Sale? ¿Duda, chicos? ¿Dudas, comentarios? No, Miss. Y una disculpa, es que estaba en una situación inapropiada. Ok. Entonces, ¿no? ¿Dudas, comentarios, no? Pues creo que no, maestro. Ok. Más vez tengo una duda. Dime. Para sacar más o menos la medida o la distancia interplanar, y también, por ejemplo, las dimensiones de un grano, de un cristal, ¿cómo se realiza ese procedimiento? Es que, por ejemplo,
Más bien ya teniendo la imagen, ¿cómo delimitamos qué tamaño tiene un cierto pedacito, una cierta proporción de la imagen? En el caso de estos microscopios, tanto el de barrido como el de transmisión ya te da una escala. Y así como que automáticamente, dependiendo del aumento, te va dando una cota, que era la línea de abajo que les mostraba en las imágenes. Caso contrario, que, bueno, dependiendo ahora sí que del software que utilizamos para el microscopio óptico, pues no nos da, o bueno, en la mayoría de los casos o que tenemos aquí en el TEC, no es posible que nos dé así directamente. Entonces tenemos que realizar una serie de ajuste con respecto a un patrón para hacer esa referencia o esa relación. Entonces ya digamos, en estos microscopios electrónicos ya viene así como default. Sí, esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí, ¿O maestra, no? pues, sí, pero yo siento que, bueno, es que me confundo un poco en eso. Como nunca he hecho así, establecer cotas. Ajá. A ver, déjame ver, por aquí tengo un ejemplo. Bueno, es que sí, por ejemplo, a través de un patrón, pero más bien a eso vuelvo como, ¿cómo haría yo ese patrón o esa plantilla para hacer las demás? Ajá. Mira, con respecto al óptico, te digo, hay equipos que ya te manejan, no te dan la cota, o sea, como que dependiendo del aumento que estés trabajando, pues se va haciendo como una relación y ya te la da por default. Hay otro método que luego es el que yo utilizo y bueno, primeramente tenemos que tener lo que es un patrón, o cómo decirlo. Pues sí, un patrón de escala. Entonces, dependiendo, esta es una reglita y dice, cada línea es a ver, déjame ver aquí mis anotaciones porque luego se me olvida. Cada línea es 0.1 milímetros. Entonces dices, ok, entonces cada línea me va a estar dando 0.01. Hay que, al momento de que tú vas a analizar una muestra o una micrografía, hay que tener bien presente el aumento o el objetivo que se utilizó para poder así ir relacionando lo que son los píxeles de la imagen con esta línea o esta reglita, este patrón. Entonces, dependiendo del aumento, pues vamos a poder ir haciendo, digamos, con mayor claridad lo que es esta medición. Por ejemplo, no podemos poner lo que es un zoom. Hay que jalar estas imágenes a otro programa que se llama Image, creo, en el que podemos ir haciendo este tipo de mediciones, esta relación del patrón con los píxeles de la imagen. Esa es una forma de establecer tu cota y se establece dependiendo del tamaño de partícula o de lo que quieras, digamos, hablar de la micrografía. Sí, entonces todo se basa en lo que es en un patrón e irla relacionando con la medida del patrón y los píxeles que se tengan en la imagen. Gracias, maestra. Sí. ¿Ok? ¿Duda, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Ok, perfecto.
Entonces nos da tiempo de hablar de otras técnicas de caracterización. Las que vienen del programa son, digamos, las comunes o principales para empezar a hacer los estudios o el estudio de los materiales o la caracterización. ¿De acuerdo? Vimos el microscopio óptico, el de barrido, microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. ¿Sale? También vimos difracción de rayos X. Con respecto a estas tres técnicas, se mencionó que podemos tener se pueden obtener tanto imágenes de campo claro como campo oscuro, y en el caso, como se acaba de ver en la última técnica de transmisión, se pueden tener imágenes de alta definición. De acuerdo, con respecto al de barrido, se pueden realizar también o se puede tener información química de la tipo EDS o WDS. Con respecto a difracción de rayos X, hablamos de una técnica que parte de difracción, que es la de método de Rydberg, ¿de acuerdo? Que nos permite hacer un análisis aún mucho mayor o más profundo de lo que es una cuantificación de fases, ya cuestiones de microtensiones, tamaño de cristalita, cositas un poquito más específicas. Pero existe otras o muchas otras técnicas. Dentro de estas técnicas está la de microscopía de fuerzas atómicas. O si lo vemos o lo hablamos por el equipo, pues es el microscopio de fuerzas atómicas. También conocido por sus siglas en inglés, AFM. ¿Esta técnica qué hace? Bueno, recuerdan que para la técnica de barrido, pues ahora sí que como su nombre lo dice, hace un barrido, ¿no? De una cuadrícula o va de líneas paralelas y de ahí parte lo que es su nombre de barrido. Este microscopio hace, digamos, lo mismo, hace lo que es un barrido de la superficie. En este caso utiliza lo que es una punta que tiene como característica que presenta una curvatura de 20 o 60 nanómetros. Esta punta se le conoce como cantilever. Hay diferentes modos de operación con respecto a este microscopio, que puede ser que sea completamente en contacto, o sea que esté, digamos, barriendo lo que es la superficie de la muestra, o que sea de tipo no contacto. Es decir, que va a ir generando como ondas y estas ondas van a ir rebotando dependiendo de la profundidad en que se encuentre fases o lo que se esté analizando, y así nos va a ir formando lo que es la imagen. ¿De acuerdo? Entonces aquí intervienen lo que son las fuerzas interatómicas y en específico lo que es la fuerza de Van der Waals. Esta es una imagen que representa lo que es el funcionamiento y el principal, que es la punta, que como les decía se llama o se le dice cantilever. Entonces tenemos nuestra muestra, ¿sale? La muestra aquí nuevamente con respecto a lo que es la preparación es igual como para la de barrido. Hay que tener mucho cuidado a que las caras estén completamente paralelas y pues que no tengan rayas y que estén atacadas, ¿sale? Entonces colocamos lo que es la muestra sobre lo que es como una platina. Entonces se va a colocar lo que es el cantilever y este va a ser lo que es un barrido. Entonces nosotros
A simple vista podemos ver que la superficie está lisa, pero realmente dependiendo del reactivo que fue seleccionado o que utilizamos para revelar la microestructura, pues este ataca mayormente a X o a Y fase. Como les digo, es dependiendo de la selección del reactivo. Entonces, esa diferencia de ataque pues nos va a revelar lo que es diferente relieve, que ese relieve va a ser detectado por esta punta. ¿De acuerdo? Y pues está conectado lo que es este equipo a lo que es un sistema de cómputo para poder obtener todo lo que son estas deflexiones o variaciones que va detectando la punta y convertirlas en imágenes. Como les comentaba, tenemos diferentes o se tienen diferentes tipos de intervalos de operación, que es el de contacto y no contacto. El primero, como ya les comenté, es por contacto que está a muy poca distancia de lo que es de separación de la muestra y la punta. Y ya para lo que es el no contacto, pues aumenta esa distancia, ¿de acuerdo? Vamos a obtener información morfológica en 3D a partir de la información topográfica de la muestra. Podemos obtener parámetros de rugosidad, se pueden observar los límites de grano, la distribución de alguna partícula o precipitado, o también es muy usado con respecto al análisis del recubrimiento de superficies. Por ejemplo, si se hace lo que es ¿cómo decirlo? Un recubrimiento con una pintura, pues este se puede analizar para ver si quedó completamente pareja o si quedó alguna mínima zona sin cubrir. Entonces todo ese análisis se puede, o ese tipo de defectos se pueden ver con esta técnica. Esta es una imagen obtenida con este tipo de microscopio. Entonces, si se fijan, es información 3D, podemos diferenciarlo por las alturas y así poder identificar fases. O sea, ¿cómo podemos identificar? Pues las alturas, ¿sale? Hay que tener lo que es una revisión bibliográfica previa para poder determinar a qué corresponde la que está más abajo y la que está más arriba, digamos, de altura. Sí, no sé si alcanzan a distinguir bien lo que es esta diferencia de alturas de las fases. Igual la coloración, lo más clarito, lo más blanquito está más alto y lo más oscuro se encuentra más profundo. Entonces podemos ver o determinar identificación de fases de esta manera. Entonces es también muy interesante esta técnica. Es, ¿cómo decirlo? Un poco, digamos, de paciencia, porque el área de análisis es muy pequeña. Son cuestiones de micras. Puedes ir variando desde 20 micras, lo que es un área de 20 por 20, o de 98 micras, o de 90. Entonces todo depende de lo que se quiera estar encontrando o estar viendo. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la preparación de la muestra, ya les comenté cómo eran las condiciones en que se puede meter la muestra a este tipo de microscopio. Y bueno, el área en el que puede ser utilizada pues es en el área de biología, en el área de los materiales, en ciencias ambientales, y se pueden analizar diferentes muestras o diferentes condiciones de muestra, en este caso sólidas, polvos, películas, como les comentaba, o muestras biológicas. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un video
¿Sí se escucha? Se escucha, pero no se ve el PowerPoint. ¿Y ahora ya se ve? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí ya se ve. Ok, entonces es un video pequeño. Véanlo y ahorita lo comentamos. ¿No se escucha, maestra? ¿No se escucha? A No. ver, déjame ver si sí compartí. ¿Y ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Equipo usado para microscopía de sonda. Usando una punta o cantilever se hace un sondeo punto a punto de una superficie de un material, de preferencia plano. Para asimismo, por movimientos que registre el cantilever, se forma una imagen de la superficie a nivel atómico. Tiene la función de traducir todas las señales que detecta el equipo y enviarlas al software del microscopio, para que él asimismo pueda traducir esas señales en imágenes, cálculos y espectroscopias que se quieran analizar. Es el lugar donde ubicamos los objetos de análisis. Está hecho de acero inoxidable para que no tenga ningún tipo de interacción con la muestra. El cantilever tiene la función de escanear las superficies de las muestras. Posee diferentes tipos de puntas, piramidales, rectangulares y triangulares. Los materiales de los cuales fabrican usualmente los cantilever es de silicio, nituro de silicio y tungsteno. Estos materiales presentan baja reactividad, se oxidan difícilmente, lo cual los hace duraderos y soportan grandes temperaturas y tensiones altas. La parte de atrás del cantilever, que es la que recibe el láser, está recubierta en aluminio u oro, que reflejan muy bien el láser al fotodiodo detector. Es un aditamento usado para realizar el montaje del cantilever en la cabeza de medición. Su uso es sencillo. Se monta este tornillo encima del lugar donde se monta el cantilever en la cabeza de medición, y este tornillo asimismo levanta un clip que sujeta el cantilever. El chip de alineamiento es el lugar donde colocamos el cantilever. El cantilever posee unas ranuras exactamente iguales al chip de alineamiento del equipo, de manera que cuando colocamos el cantilever, hacemos que coincida el cantilever y el chip de alineamiento para que queden en una posición correcta. Una vez cuando el cantilever es montado, se retira el tornillo. Inmediatamente cae el clip sobre el cantilever sujetándolo y asimismo queda listo para realizar las mediciones. Los tornillos macrométricos funcionan manualmente y nos ayudan a tener un acercamiento al portamuestra antes de hacer el acercamiento motorizado con el software. El acercamiento se debe hacer hasta quedar a pocos milímetros del portamuestra. Los visores permiten al usuario conocer la ubicación del láser desde la vista lateral y superior para proceder al descenso motorizado del cantilever. Y estas son algunas de las muestras tomadas con el microscopio de fuerza atómica. Ok, ese fue uno y vamos a ver el siguiente. Mundo nano. Nano de la palabra griega que sí. My name is Ariel, and I just started my first job as a project manager. When I was a Sí se escucha, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. El principio de operación consiste esencialmente en una punta muy aguda, la cual interactúa con la superficie de las muestras.
Y dependiendo de las características de esa punta, lo que le llamamos sonda, se describen las diferentes técnicas, como son fuerza atómica, o tunelamiento, o fuerza magnética. Para el caso de fuerza atómica, lo que tenemos es una punta muy fina que se pone a interactuar con la superficie de la muestra, haciendo el símil a lo que sería un tocadiscos antiguos, en el cual la punta iba barriendo las pistas del LP y entonces iba traduciendo la información en música. En este caso lo que tenemos es que la punta va describiendo la textura o la topografía de la superficie. La muestra está soportada sobre un tubo piezoeléctrico y entonces este tubo piezoeléctrico puede moverse nanométricamente a velocidades nanométricas y en distancias muy pequeñas que uno determina, el operador lo determina, y entonces la muestra puede ser barrida por la punta y observarse la superficie de esa manera. Esta punta se acerca tanto a la superficie, pero sin tocarla, que empieza un flujo de electrones entre la punta y la superficie. El microscopio es controlado por una computadora que nos produce una imagen de la trayectoria de esa punta sobre la superficie. Aparte de utilizarse como una herramienta de caracterización de materiales o de superficies de materiales, también tiene una utilidad como manipulador de nanoestructuras a nivel nanométrico en superficies. La punta puede funcionar como una herramienta para manipular estructuras nanométricas. Los materiales nanoestructurados rompen nuestra idea tradicional acerca de las propiedades de esos elementos, tomando en consideración únicamente la composición. Puedo determinar qué propiedades puede tener mi material. Además de conocer las estructuras, puedo determinar qué propiedades tiene. Lo que uno busca a final de cuentas es encontrar siempre materiales que tengan propiedades específicas, que normalmente no encontramos en la naturaleza. Se está teniendo un gran desarrollo, tanto, digamos, ya de aplicaciones y tecnológico, como de ciencia fundamental, investigando las propiedades de la materia a este nivel. Estamos ante la posibilidad de tener nuevas aplicaciones que no se conseguirían con los mismos materiales, con la misma microestructura, pero que estuvieran compuestos por unidades de mayor tamaño, ¿no? En el momento en que un material empieza a cambiar en su conductividad eléctrica, transmitancia, resistencia mecánica, ya el material tiene un comportamiento diferente, y eso es casi siempre ineludible cuando hay materiales nanoestructurados. Cuando se trata de cosas nano pequeñas, la relación entre la superficie de un objeto pequeño con su volumen es mucho mayor, ¿no? Al tener partículas pequeñas, por ejemplo, la superficie en relación con su volumen se incrementa y por lo tanto las propiedades que presenta este material en ese tamaño, en nanoescala, son muy diferentes que como las tuviera si fueran en bulto, digamos. Ok, chicos, ¿qué les pareció esta técnica? Los escucho. Maestra, una pregunta nada más de esta. En el video comentaban de que no tocaba, pero al final como que sí retiraba materia, entonces ¿contaría como destructiva o no destructiva? No, realmente es nada más señales. O sea, son señales con respecto a la interacción de la punta y el material, pero no, realmente no es de que se desprenda o se quite pedacitos del material, no. De acuerdo, gracias. Sí. Entonces, chicos, ¿qué les pareció? ¿Lo vieron? Pues a mí, como dijo usted, se me hizo muy similar a la de barrido, nada más con la diferencia de que esta pues se utiliza con una punta. Sí, y podemos obtener también un poquito más de
de información, o sea, más información con respecto a la topografía que pues nosotros estaríamos viendo en microscopía electrónica de barrido. Les iba a mostrar una imagen. Que no la encuentro aquí para ver si les aparece. Me dicen ver. ¿Sí alcanzan a ver? Este es el equipo de microscopía de fuerzas atómicas. ¿Sale? No es así tan grande como el de transmisión o el de barrido. Este es un pedacito nada más donde se realiza todo lo que es el análisis, es en este cuadrito. Este vamos a decir lo que es como el CPU y el monitor. ¿Vale? Realmente es muy pequeño el microscopio. Porque por aquí tengo otra imagen. Este es donde el pedacito o digamos el microscopio y en la parte de abajo se coloca lo que es la muestra y se va haciendo digamos el barrido o el análisis de la topografía. Entonces podemos decir que es como muy práctico si lo vemos con respecto al tamaño a comparación de los otros microscopios. Y pues realmente podemos obtener información buena. Todo cabe o todo es dependiendo de qué es lo que queramos analizar. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Y bueno, ya por último, nada más para que conozcan, hay otra técnica que se llama difracción de electrones retroproyectados. Recibe estos otros nombres o se puede conocer con estos otros nombres. Y esta técnica es utilizada para estudiar aspectos relacionados con la cristalografía de los materiales. En este caso, podemos ver lo que es la distribución del tamaño de grano, la cantidad de las fases, alguna desorientación entre los granos, textura y algunas otras cosas. ¿Sale? En este caso, o para usar esta técnica, lo que es la preparación de la muestra es muchísimo más exigente. Necesita ser en lo que es la etapa de pulido aún mucho más cuidadosa, debe de estar completamente libre de rayas para que no afecte al momento de hacer lo que es el análisis. Aquí es un aspecto importante porque la muestra se coloca con una inclinación ya con respecto a las de electrones. En este caso es colocado con un ángulo de 70 grados para permitir una mejor o una mayor captación de las señales para el detector. La información que vamos a obtener con esta técnica son
patrón de líneas Kikuchi, que corresponde a la imagen A del lado izquierdo, y mapas de los granos, dependiendo de la orientación, pues va a tener un diferente color. Entonces, si se fijan en esa imagen, tenemos muchos colores, entonces cada color está orientado o tiene un ángulo de orientación, no sé, de 5, de 10, dependiendo de la coloración. Y con respecto a la imagen A, que son el patrón de líneas de Kikuchi, están mostrándonos lo que son ¿cómo decirlo?, los planos o los índices de Miller que están interaccionando para, pues ahora sí que poder hacer el comportamiento o el análisis del material. De acuerdo, nuevamente aquí tenemos unos links, se los voy a compartir para que lo vean. Esta técnica es más especial, como decía ahí, y pues realmente decían, estuve en una plática de esto de microscopía y comentaban que si la sesión cuesta alrededor de unos 5,000 pesos, sale la sesión, vamos a ponerle de 2-3 horas. Los análisis para las muestras son sumamente largas, o sea, más de 4 o 5 horas. Y como dice ahí, la preparación de la muestra debe ser sumamente perfecta. ¿Por qué? Porque en el caso de que tenga alguna raya, todo lo que es ese análisis que llevaba lo que es la muestra o el corrimiento de la muestra, pues se va a ver afectada. No vamos a tener información y pues no vamos a tener imágenes de buena calidad. O sea, simplemente esos 10,000 o 15,000 pesos que se habían pagado, pues se van a ir a la basura, porque realmente si no se hizo una buena preparación de la muestra, no vamos a obtener nada de información. Entonces, ahora sí que, ¿cuál técnica escoger? Pues todo depende de lo que se quiera encontrar o lo que se quiera buscar. ¿De acuerdo? Les comparto otros videos. Estos corresponden a nanoidentación, que les voy a poner. Y la nanoidentación también nos puede, o bueno, nos sirve para poder hacer identificación de fases o analizar el comportamiento mecánico del material, ¿de acuerdo? Entonces es importante que vean esos videos, chicos. ¿Dudas, comentarios? Maestra, y bueno, ¿cómo se asegura que, por ejemplo, cuando se va a hacer el análisis, que no haya como la presencia de ninguna raya o algo así? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la preparación de nuestra pieza, pues no sé, a simple vista a veces es complicado verlo y ya cuando estamos en el microscopio vemos las rayas como muy pequeñas que había todavía. Pero en ese caso, ¿cómo lo analizan antes de hacer pues, utilizar esta técnica? Ajá, pues de asegurarse, pues igual con el microscopio óptico, podríamos decirlo que sería así como que el principal, lo que nos ayudaría a ver con el objetivo que tenga mayor aumento y hacer un análisis de que no se presenten las rayas. En lo que es en la etapa de pulido, por ejemplo, nosotros podemos utilizar un tamaño de alúmina, vamos a ponerle de 5, pero hay también de 3 micras,
hay de 1 micra, de 0.5 micras, entonces podemos empezar, vamos a decirlo así, como que extender lo que es la etapa de pulido, no nada más con un tamaño de partícula de alúmina, o se puede pulir con pasta de diamante, que la pasta de diamante también nos da un mejor acabado de pulido, y también hay diferentes tamaños de partícula. Se puede hacer o se puede recurrir también a lo que es un electropulido para quitar todas las líneas de la superficie. Vamos a decir lo que es como un ataque, o ¿cómo decirlo? Una disolución de la superficie, entonces nos va a quitar también todas las rayas. Entonces sería, digamos, como que trabajar un poco más en la última etapa, que es la etapa de pulido, para asegurar que no tengamos ninguna línea, y pues sería con el microscopio óptico poder hacer lo que es un análisis de que no haya ninguna línea, o no sé si se tenga a la mano, yo creo que el de barrido, que podría ser otra opción para asegurarnos que no tengamos ninguna raya. Ok, maestra, gracias. Sí. ¿Qué, chicos? ¿Dudas, comentarios, no? Maestra, y por decir, yo había visto que cuando se hace el corte con diamante se puede llevar directamente la muestra al microscopio óptico, así sin tener preparación, solamente después del corte y llevarlo. Cuando es, en este caso, lo quiere llevar a esa técnica, necesita pasar por alguna preparación, o también se puede llevar así directamente. ¿Cortarlo con diamante? Sí, es que una vez nos comentó el Doc Machado de eso. Ajá. De que cuando se cortaba la muestra metalográfica con diamante, podíamos llevar nuestra muestra pues directamente al microscopio óptico sin necesidad de desbastar ni pulir. Esa parte, fíjate que no la había escuchado, pero pues sería, ponle que en el óptico tal vez sí pase, o sea que no se vean rayas que interfieran para la obtención de micrografías, pero se tendrá que hacer un barrido o lo que es un análisis, bueno, no análisis, más bien la observación de la superficie, que esté libre de líneas para poder utilizar esa otra técnica, pero la verdad no tenía conocimiento de ese aspecto que me comentas. Maestra, Mande. si ya me tengo que ir, ¿no hay problema? No hay problema. Nos vemos el día de mañana para el examen. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Ok, Frida, ¿quieres comentar algo? Sí, maestra, es que tenía una duda, pero no es tanto del tema, sino era de la práctica. Ajá. Es que tengo varias dudas. Una es que en la parte, en la primera actividad de la práctica 1, dice que represente la técnica de preparación metalográfica. Ahí pongo solo fotos o que es que estaba como la hoja en blanco, pero no supe qué necesitaría poner ahí o lo describo o cómo. A ver, déjame ver cómo lo puse. Déjame abrir el archivo, ¿sale? Sí, me... Ah, sí, a ver, representa la técnica. Sí, que coloquen fotos y vayan haciendo como una descripción de la secuencia que hicieron para la preparación metalográfica. Ah, ok. Esa era una y la otra es, ahí mismo en la actividad 2 de la práctica 1, en esa tablita sí son las fotos, ¿verdad? Como sí. pero no de todas las lijas, sino como de algunas o... Ajá, sí, las más representativas. Pulido, bueno,
Desbaste grueso, fino y pulido. Ah, ok. Otra era en la práctica 3, en la actividad 1 pide lo de sacarlo del tamaño de grano. Y le iba a preguntar si hacemos lo de todas las técnicas que nos enseñó o solo lo de ASTM y la de comparación. Sí, sí, la de 2. Elijan 2, la de comparación y la de una que se les facilite. Muy bien. Y la última ya. Dime. En la práctica 4, en el marco teórico, los conceptos que vienen ahí los investigamos nada más. Ajá. Sí, el diagrama hierro-carbono, a qué se refieren los diagramas TTT y CCT. Ah, ok. Sí, nada más era todo, maestra. Muchas gracias. Ok, sí. Dime, Jorge. A mi compañero de mesa nos olvidó tomar fotos, maestra, pero pues ya sabe que sí trabajamos. ¿Habría algún problema si añadimos fotos del internet? Es que puliendo sí tenemos fotos, maestra, o sea, pues del desbaste y eso sí, pero no tenemos fotos puliendo. Ajá. Está bien. Está bien así. Lo ideal hubiera sido que hubieran tomado fotos de cada, pues, una de las etapas. ¿Sale? Pero bueno, está bien así. Que lo saque. De la determinación del tamaño de grano, maestra, pues nosotros no pudimos revelar la... Ajá, no, ese se queda así en blanco. Igual para... A ver, déjenme ver. Para justificar esa práctica, o sea, que no se quede en blanco, nada más contesten la pregunta 2 y pongan conclusiones. Gracias, maestra. Que tenga buen día. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana para el examen. Que tengan bonita tarde, se cuidan. Maestra, Mande. maestra, le quería pedir si podría mandar las fotos del microscopio. Se las mandé a tu compañera, ¿no se las mandé? Me parece Eres que no. con... No, maestra, yo tampoco las tengo. Montserrat. A ver, déjame ver, Salma. Sí, Salma, te las mandé por el chat. Es una carpeta así. Ese mismo día, el 9. No las tengo, maestra, no sé qué, qué pasó. Pero no las tengo en el chat, lo tengo abierto y no me aparece. ¿Por qué? Mira, te voy a compartir pantalla. Mira. Aquí están enviadas ese mismo día a las 3:45. No me llegó ese mensaje, maestra. No. Bueno, igual ahorita las vuelvo a enviar. A ver si hay opción de reenviar. No. No, entonces ahorita vuelvo a cargar ese documento. Ok, Maestra, gracias. disculpe. Dime. Ahí yo vi mi chat que también decía buenas tardes, Mato, pero a mí tampoco me llegó nada, maestra. ¿A ti tampoco te llegó? No, y ahorita que le dijo a mi compañera, sí vi ahí en mi chat, pues, que decía Jesús Camposano, buenas tardes, y no, aquí no me llegó. Oh, sí, y de hecho también te mandé las dos carpetas. Ya ven que ustedes habían tomado fotos en los dos. Mira, aquí están. Pero entonces ahorita les vuelvo a mandar. Por favor, maestra, gracias. Sí. ¿Quién más? Denise, ¿querías comentar algo?
Sí, maestra, es que a mí sí me llegó una carpeta, pero son solo las que se tomaron sin ataque y no las otras que ya tomamos de sobreataque y ataque. A ver, déjame ver. ¿Cuántas imágenes tienes? Nada más me llegó una carpeta con 3 y son todas sin ataque. Uy. Bueno, entonces ya sé cómo les voy a hacer. Les voy a compartir un link, ¿sale? Para no tener problema con eso. Ahorita lo arreglo y se los vuelvo a mandar. Sí, está bien, maestra, gracias. ¿Sale? Ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Linda tarde. Buenas tardes, maestro. Hasta luego, maestra.